Hermanos, gracias a Dios porque podemos estar nuevamente reunidos para alabar a nuestro Dios y también para escuchar su palabra, para escudriñar su palabra, para estudiar, para meditar su palabra, con el fin de llevarla a la práctica. El fin de estudiar las Escrituras no es como para jactarnos de nada, sino para estas enseñanzas llevarlas a nuestra vida. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y hoy vamos a estudiar el verso 26 al 29. Y el Señor Jesús sigue hablándonos en relación a la gran enseñanza que nos acaba de compartir a través de la parábola del sembrador. Y esta es una pequeñita parábola también relacionada con esta parábola del sembrador. Vean ustedes, voy a leer del 26 al 29. Amén. Dice la palabra del Señor. Decía además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque la tierra de por sí lleva fruto, primero tallo tierno, luego espiga, después grano que llena la espiga, y en el momento en el que el fruto está maduro, se mete la hoz para que ha llegado el tiempo de la siega, porque ha llegado el tiempo de la siega. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre frente a tu palabra. Danos la sabiduría y el entendimiento para comprender lo que tú nos quieres decir y también la voluntad para hacer lo que tú nos dices en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, como ustedes pueden observar, el Señor Jesús sigue hablando en relación a esta enseñanza de la parábola del sembrador. Y ahora Él retoma esta idea y nos dice que el reino de Dios es semejante o compara el reino de Dios tratando de que nosotros entendamos. Fíjense, cuando el Señor Jesús dice el reino de Dios es como o es comparado a, es para que nosotros tengamos una idea, un entendimiento de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Creo que nosotros entendemos perfectamente cómo funcionan las cosas en el reino terrenal. Nosotros sabemos cómo funcionan las cosas en la tierra, ¿no? Con corrupción, con dinero por debajo de la mesa, con mentiras, con engaños, con tranzas, ¿no? Hay un dicho que dice que el que no tranza no avanza, ¿no? Bueno, es que así funcionan las cosas en el reino de la tierra, en el reino terrenal. El reino terrenal es un reino carnal, donde el que la hace la paga. Y eso lo entendemos porque de alguna manera lo vemos todos los días. Pero el Señor Jesús no nos vino a explicar cómo funciona el reino terrenal o el reino carnal. Nos viene a explicar algo que para nosotros es nuevo o poco conocido. Es cómo funcionan las cosas en el reino celestial, en el reino de los cielos. Y esta es una gran enseñanza, hermano, para que tú y yo comprendamos cómo funcionan las cosas en el reino celestial.
en el reino de los cielos. Dice aquí que el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró la semilla en la tierra. El hombre siembra la semilla, ¿no? Ya dijimos que en la parábola del sembrador la semilla es ¿qué? Es la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos nosotros retomar esa idea de que la semilla representa la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es sembrada. ¿Y qué pasa con esta semilla? Dice que la semilla crece. Fíjense, dice, tanto si duerme como si se levanta, es decir, el que sembró la semilla, independientemente de lo que haga el sembrador, la semilla ¿qué? La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Fíjate, aquí hay un primer dato. El reino de los cielos no depende del conocimiento humano. No depende de qué tan capaz seas tú o qué tan capaz sea yo. Qué tan preparado esté o qué tan capacitado esté. No depende de eso. Vemos que aquí el hombre que sembró la semilla en la tierra, independientemente de lo que él haya hecho, la semilla crece. Y dice, sin que él sepa cómo. Tú sabes, hermano, qué tiene que pasar en la tierra para que una semilla brote. Yo no. E independientemente de eso, la semilla crece y brota. A lo mejor la gente de campo dice, no, bueno, es que mira, la tierra tiene que estar abonada, la tierra tiene que estar húmeda, y luego esto y luego lo otro. Sí, pero yo les diría, ¿cómo es que nace de las piedras? ¿Cómo es que nace un río? Pues es maravilloso, ¿verdad? Ahora, hace un tiempo que estuve allá en la tierra de mis hermanas, me llevaron a ver un manantial donde nace el agua. Y literal, hermanos, el agua sale de las piedras. De las piedras. Una hendidura, 2 o 3 piedras y de ahí, ¡pum!, brota el agua. Bueno, científicamente puede haber una explicación de que los mantos acuíferos subterráneos ahí encuentran una salida y brotan, sí. Pero, ¿cómo decirlo? Eso no lo hacemos nosotros. Le damos una explicación. Pero no depende de nosotros. Que brote un manantial, ¿de quién depende? De nosotros no. Hace poquito, no sé si vieron en las noticias, no sé en qué estado de la República, brotó un geyser que le llaman. Un geyser es como un pequeño volcán, una apertura, donde salen vapores del subsuelo. Y en un patio de una casa, de repente empezaron a escuchar ruidos, empezó a aumentar la temperatura y salen allá al patio, un corral enorme, y empiezan a ver humo. Dijeron, se está incendiando, ¿sí? Y entonces encontraron que pues estaba saliendo vapor de la tierra, se abrió un boquete en la tierra. ¿De quién depende eso? ¿El hombre determina que así sean las cosas? ¿El hombre dice que así sean las cosas? No, lo más que nosotros humanamente podemos hacer es tratar de comprender por qué pasan esas cosas. Y digo tratar, porque hay muchas cosas que, hermanos, hermanas, honestamente nosotros no vamos a comprender al 100%. Bueno, es lo que está tratando de decir aquí. El reino de los cielos es algo semejante a que cuando la semilla es plantada, la semilla crece y brota. Y el agricultor, el sembrador, no sabe cómo es que esto ocurre. Vuelvo a enfatizar, el reino de los cielos no depende del conocimiento humano. No depende de que tú seas un hombre sabio o de que yo sea un hombre sabio
un hombre con títulos, una mujer con títulos. No depende de eso. Vamos a ver de qué depende el reino de los cielos. Fíjense, aquí mismo el Señor Jesús lo explica. El verso 28. Porque la tierra de por sí lleva fruto, primero tallo tierno, luego espiga, después grano que llena la espiga. O sea, describe cómo la semilla crece aún sin que el sembrador tenga conocimiento de cómo es que esto ocurre. ¿No te has puesto a pensar, hermano, cómo humanamente, fíjate, humanamente es inexplicable? Humanamente es inexplicable. ¿Cómo es que tú y yo, fíjate, cómo es que tú y yo, un domingo 5 de julio, a la 1 de la tarde del año 2026, estemos sentados estudiando unas enseñanzas de un hombre que murió hace 2000 años? Que lo mataron como si fuera un criminal. Que dicen los que lo conocieron que resucitó. Lo maravilloso es que nosotros hoy, a lo largo de toda la historia, estas noticias, estas cosas han llegado a nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos explicar? ¿Tú te puedes explicar eso? Aquellas enseñanzas que recibieron un puñado de hombres, 11, 12 hombres, con muchos miedos, con muchas limitaciones, con muchas cosas en contra. Tenían en contra que, fíjate, primero tenían en contra a los religiosos de su época. Luego después hubo persecución y tuvieron que salir. Luego la persecución tomó otras condiciones y ahora ya no los perseguía solo el Sanedrín, sino ahora los perseguía ¿quién? El Imperio Romano. Pero entre más cristianos morían, más cristianos surgían. Fíjate, contra todo pronóstico, contra todas las cosas que pudieran estar en contra todo eso, el mensaje del Evangelio ha llegado hasta nuestras vidas el día de hoy. ¿Tú te puedes explicar cómo fue eso? Cómo una fe que fue perseguida, una fe que fue vituperada, una fe que de alguna forma, luego después en la historia encontramos que Constantino, siendo emperador de Roma, ¿verdad?, decide abrazar, entre comillas, la fe cristiana. Y hay quienes dicen, bueno, pues fue un acto para montarse en lo que ya se había convertido en la fe mayoritaria del imperio. Y hay quien dice, bueno, que él fue uno de los causantes de que se haya corrompido parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque comenzó a regalar palacios para celebrar ahí los cultos. Los pastores, los ministros, ya en lugar de ser perseguidos, ahora eran reconocidos con riquezas, con propiedades. Y entonces ahora eso fue otro factor que amenazó el Evangelio. Y con todo y esas amenazas, el Evangelio sigue. ¿Verdad? ¿Cómo lo puedes explicar? Pues humanamente te dices, no, pues no. Bueno, es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, que el reino de los cielos no depende del conocimiento de los hombres, no depende del esfuerzo humano.
¿De quién dependerá entonces? Fíjate, vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Amén. Fíjate, el apóstol Pablo en Primera de Corintios toca varios temas. Y uno de ellos tiene que ver con cómo es que a la iglesia de Corinto han llegado diferentes enseñanzas de diferentes maestros. Y entre ellos tenían un debate por determinar quién era el mejor maestro entre ellos. Qué curioso, porque esos debates de repente todavía siguen vigentes. ¿Tú a qué iglesia vas? Ah, pues yo voy a la iglesia del pastor Perenganito de tal. Uy, no. No conoces tú a mi pastor. Él es top. ¿Vieras cómo sabe? ¿Vieras cómo enseña? Y le dice, no, tú no has ido a tal iglesia donde yo voy. No. Uy, no. No has visto el salón que tenemos, ¿eh? Tenemos una pantalla gigantesca, enorme. Tenemos luces y bueno, y luego nos jactamos de esas cosas. La iglesia de Corinto estaba en esa dinámica. Con nosotros van los músicos que fueron de Marcos Witt. Ah, no, qué unción, de verdad, entonces. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo aborda esta problemática en la iglesia de Corinto. Dice, lo voy a leer desde el 1, capítulo 3, verso 1, y vamos a ir desdoblando la idea. Capítulo 3 es Primera de Corintios, amén. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 dice, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces de digerirlo, ni lo sois todavía, porque aún sois carnales. ¿En qué consistía que la iglesia de Corinto era carnal? En eso que les acabo de explicar. Se estaban peleando por ver quién era el mejor maestro entre ellos, o de quiénes ellos eran alumnos. Se jactaban de decir, a mí me enseñó fulano de tal, a mí me enseñó perenganito de tal, a mí me enseñó, pues entonces si a mí me enseñó fulanito de tal, yo tengo mejor enseñanza que la tuya. Y les pregunto, mis hermanos, ¿no eso ocurre también hoy en nuestros días? Uy, no, si vas a tal iglesia, ahí no tienen buena enseñanza. ¿Por qué? No, es que no enseñan como a mí me enseñan. Fíjense, el apóstol Pablo dice, pues mientras haya entre vosotros celos, contiendas y disensiones, esto en realidad era causado ¿por qué? Por celos, por contiendas y disensiones. ¿Qué son disensiones? Divisiones. Celos, contiendas y disensiones. Eso afecta mucho las obras, pero eso tiene que ver con la inmadurez espiritual. Seguro estoy que tú podrás encontrar una iglesia con características, digámoslo así, mejores que esta. Mira, aquí no tenemos aire acondicionado. Ah, está haciendo un calor. Estamos por arreglar el baño, pero el baño que tenemos pues no está tan bonito como quisiéramos, ¿verdad? Ya está limpio, gracias a Dios, pero hay iglesias donde tienen 3, 4 baños para mujeres, 3, 4 baños para hombres, luego las mamás tienen un lugar donde van a cambiar a los bebés, donde tienen un espacio para... No estoy diciendo que esté mal, no, sino que cuando tú y yo tomamos una determinación a partir de ese tipo de cosas, quiere decir que no somos cristianos maduros. Ah, es que ahí tienen sillas acoginadas, mi hermano.
Es que acá te reciben con un vaso de agua fresca, te reciben con un café. Y entonces dices, ¿es por eso? O bueno, yo un día escuché a alguien, de verdad, no, es que acá no hay hermanas jóvenes, solteras, guapas. No, bueno, pues ¿qué quieres, verdad? ¿Qué quieres? Dice aquí el apóstol Pablo, no sois carnales y os soportáis como las demás, no sois carnales y os portáis como la demás gente. O sea, pregunta el apóstol Pablo, ¿con esto qué están diciendo sus actos? Que son como los demás. Vuelvo a repetir, el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla y la semilla crece y brota sin saber cómo esto ocurre. El sembrador no sabe cómo ocurre eso, solo ocurre. ¿Qué quiere decir? Que no depende del conocimiento ni de la capacidad del que sembró la semilla. ¿Depende de quién? Pues depende de Dios. Fíjate cómo lo explica ahorita el apóstol Pablo. Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, fíjate, el mismo apóstol Pablo dice, cuando ustedes dicen que son mis discípulos, y luego dice, y el otro, yo soy de Apolos, otro maestro, ¿no sois carnales? O sea, compararse entre ustedes diciendo quién es tu maestro y quién es tu otro maestro, al compararse, dicen, no son carnales. Eso es carnal. Eso es del reino de la tierra, del reino terrenal, del reino carnal. En el reino de los cielos no es así. Dice, porque ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Al final de cuentas, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Al final de cuentas, ¿quién soy yo delante de Dios, hermano? Como pastor, ¿quién soy yo? Un pequeño así, mira, un pequeño insectito así. Aguas, aguas con quien se jacte de ser algo delante de Dios, ¿eh? Aguas. O aguas con que alguien diga, no, es que yo soy más que aquel pastor. Dios te bendiga, brother, de verdad. Dios te ayude. Porque ni tú ni yo somos nadie, ni somos nada. Entonces, el apóstol Pablo cuestiona, dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Fíjense, él mismo dice, ¿quién soy yo delante de Dios? Y dices, caramba, para que el apóstol Pablo diga eso, ¿quién fue el apóstol Pablo? Pues nada más ni nada menos el hombre que Dios usó para abrir iglesias cristianas por toda la costa del Mediterráneo. Por toda la costa del Mediterráneo. Fue el hombre que Dios usó para escribir del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. O sea, prácticamente la mitad de las cartas de los documentos que tenemos conformados en el canon del Nuevo Testamento, la mitad son de él. Y él, con todo esto, que otra persona pudiera jactarse, dice, ¿quién es Pablo en el reino de los cielos? Entonces, mi hermano, imagínate un servidor que es nada. Nada. Fíjate, ¿por qué? Servidores por medio de quienes habéis creído, y eso según lo que a cada uno le dio el Señor. ¿Qué somos? Simples servidores. Eso somos. Y mira, déjame te digo, es un privilegio encontrarte en el staff, digámoslo, ¿no? De los servidores del Señor. Es un privilegio. Aunque nos toque estar en condiciones adversas, es un privilegio servir al Señor.
Fíjate, el apóstol habla, dice, servidores por medio de quienes habéis creído, y eso según lo que a cada uno le dio el Señor. Es decir, nosotros hacemos de acuerdo a lo que el Señor nos dio. ¿Cómo? Eso solo depende de Él. No es algo mío, no es algo que yo inventé, no es algo que yo estoy diciendo que así va a ser. No, es algo que viene de parte de Dios. Y luego dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios. Hermano, ahí está la clave. Yo planté. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que él plantó? Ah, bueno, pues porque él pasó a Corintio y predicó el evangelio y hubo gente que creyó. Gracias a Dios a través de la predicación del apóstol Pablo. Creyeron, se formó la iglesia. Y luego después llegó otro maestro llamado Apolos. Él ya no le tocó sembrar, ¿cierto? ¿A él qué le tocó? Regar. Regarla no, regar, mantener, cuidar. Así es, hermano. ¿Quién es mayor? ¿El que sembró o el que cuidó o el que regó o el que... Igual. Humanamente es igual. Pero el que tiene el mérito, ¿sabes quién es? Es el Señor. Porque fíjate, ¿quién es el que da el crecimiento? El que da el crecimiento es el Señor. No tú, no yo, no mis talentos, no. El que da el crecimiento es el Señor. Si tú avanzas, si tú creces, si tú maduras en la fe, hermano, déjame te lo digo, no es gracias a ningún hombre. Es gracias a Dios. Que sí tenemos afinidad, que sí nos sentimos en confianza entre nosotros, gloria a Dios, eso es bonito, gloria a Dios, pero no es mérito de ningún pastor, de ningún hermano o hermana, el hecho de que tú hayas crecido en el Evangelio o que tú crezcas en el Evangelio. No, dale gracias a Dios. Mira, yo le doy gracias a Dios, pero fíjate, te platico. Una alumna de las clases que doy de posgrado, en su graduación llega muy conmovida, me dice, maestro, muchas gracias por todo lo que usted me enseñó, es una bendición a mi vida. Ella también es cristiana, es una bendición y gloria a Dios. Y le digo, a ver, fíjate bien, dale gracias a Dios de dos cosas. Número uno, que Dios me da la sabiduría para enseñar y a ti Dios te da la sabiduría para entender. Así es. Pídele a Dios que nos dé, a mí, por ejemplo, que soy pastor de esta iglesia, que estoy sirviendo al Señor en esta iglesia, pídele a Dios, Señor, dale sabiduría al hermano. Sí, te pido que me tengas en tus oraciones. Y oramos unos por otros. Y entonces yo también pido, Señor, dale sabiduría a la hermana. Ayúdale. Y entonces, fíjate, Dios me da sabiduría a mí para enseñar y Dios te da sabiduría a ti para aprender. ¿De quién es el mérito? De Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿De quién es la honra? Del Señor. ¿Sí te fijas? ¿Tú y yo qué hacemos? Pues lo que nos corresponde, ¿verdad? A mí me toca enseñar y a ti te toca escuchar y aprender y aprendemos juntos y todos ponemos en práctica lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. ¿Y qué crees? Cuando pones en práctica lo que dice su palabra, ¿qué pasa en tu vida? Gloria a Dios. El otro día platicamos con unos hermanitos que me pidieron un consejo. Ya les di un consejo conforme a la escritura y los vimos el otro día y me dicen, pastor, puse en práctica el consejo que me diste.
¿Y qué tal? No, hermano, dice, una bendición. ¿Ah? O sea, no fue un consejo humano, sino honra a tu padre y a tu madre. Eso fue el consejo. Honra a tu padre y a tu madre. Pastor, ya hicimos tal cosa. ¿Ah? ¿Y cómo te fue? Una bendición. ¿Ah? Es que eso pasa cuando tú y yo hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué pasa? Hay crecimiento. ¿Y eso de quién es mérito? Del Señor. En ningún momento es mérito de ningún hombre, ni de ninguna mujer. Claramente aquí dice el apóstol Pablo, el crecimiento lo ha dado Dios. Como la semilla que germina en la tierra, crece la semilla, brota la semilla, da fruto la semilla. ¿Y de quién es la gloria y la honra? Pues es del Señor, porque Él sabe cómo hacer para que su semilla dé fruto. Hoy que veníamos para acá, vimos en un crucero ahí en Atemajac y Federalismo, vi en un crucero un árbol de ciruelo. Pero es bien curioso porque el árbol de ciruelo estaba sobre la banqueta, el puro palo. Ya ven que los ciruelos de repente no tienen hojas. El puro palo, ahí seco. Si ustedes quieren, feo el árbol ahí, todo cucho. En las ramas de arriba tenía como unas 10 ciruelas amarillas. Dices, ¿cómo puede un árbol en una banqueta, el pasadero de la gente, cómo te puedes explicar que dé fruto? Bueno, vuelvo a decirlo aquí nosotros. Cuando me preguntan, oye, ¿dónde está tu iglesia? Periférico y carretera Chapala. Hasta allá. Hasta allá. ¿Cómo se llama la colonia? La Micaelita. Yo digo, ni para qué me preguntes, ni sabes, ni la conoces, pero bueno. La Micaelita. Así que, hasta allá vas, hasta allá voy. Como que si el lugar dependiera, ¿no? De dónde se puede dar más o menos fruto, ¿no? El que da el fruto, el que da el crecimiento, el que hace que las cosas crezcan es ¿quién? El Señor. Y eso es inexplicable. Esta obra, miren, esta obra inició en la casa del hermano Nofre y la hermana Yolanda Ruiz. Pero fíjate, para que nosotros hubiéramos llegado a su casa, ¿sabes lo que tuvo que pasar? Fíjate, mi mamá se convirtió. Mi mamá se convierte y va a la iglesia. Junto con otras 3 hermanas, comienzan a salir a evangelizar. Fíjate, las cadenitas. Comienzan a salir a evangelizar. Llegan a la casa de una hermanita, bueno, no era hermanita en ese entonces, una señora, y los recibe y comienzan a tener estudios. La señora se convierte. Esa señora, ¿saben quién era? La hermana Ceci Ruiz. Y entonces la hermana Ceci Ruiz les habla a su familia, su esposo y sus hijos. Y luego después dice, ¿y mis hermanas? ¿Dónde están sus hermanas? Ay, hermana, pues nosotros somos de un pueblo que se llama Zipimeo en Michoacán. ¿Pudieran ir a predicarles el evangelio? No, mi jefecita era brava para las misiones. Vamos, hermana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Comenzaron a ir. Luego después yo también fui. Y allá en una de las predicaciones escuchó la hermana Yolanda. Dijo, a ver, no era hermana, ¿verdad? Pero dijo, a ver, me interesa. Comenzaron a darle estudios, se convirtió ella, y luego el hermano Nofre no quería, no era creyente todavía.
se escondía y todo. Y un día, ¡pum!, cayó ante el Señor. Y luego ya, hermanos, pues ¿por qué no hacemos un estudio ahí en la casa en la noche? Pues fue cuando venimos el hermano José Luis y un servidor. Los viernes, me acuerdo, viernes en la noche, allá afuera, en la cochera, teníamos nuestro estudio bíblico. Todo lo que tuvo que pasar para que esta iglesia, y luego ya no cabíamos ahí en el grupito. Iban el domingo a Siloé y luego se tomó la decisión. Una hermana donó el recurso para comprar este terreno y lo dicen, pues que se arme la iglesia acá en la Micaelita. Y se hizo la iglesia. Primero con un montón de lonas, unos aguaceros. Y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Por lo tanto, ¿la obra de quién es? ¿Es del hombre? No, es de Dios. Mira, si el hermano, si fuera la obra del hermano Nofre, pues el hermano Nofre ya se murió, ya no está con nosotros, está con el Señor. La obra se hubiera acabado, ¿verdad? Bueno, y casi se acaba. Pero siempre Dios deja un remanente, ¿se fijan? Siempre, 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 siempre. Luego hubo un tiempo que mi hermano se quedó aquí y luego mi hermano tuvo un problema de salud y ya no nos pudo acompañar. Regresa ahora el hermano. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién es el que lo da? Lo da el Señor. Si fuera por nuestras fuerzas, mis hermanos, imagínense, ya no estuviéramos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, les está diciendo a los corintios. ¿Ustedes por qué se pelean de cosas que no se tienen que pelear? Si tanto Apolos y yo servimos al mismo Señor. Él hace una cosa y yo hago otra. A mí me tocó sembrar la palabra, a él le tocó llegar y mantener la palabra sembrada. Eso es. Eso es. Pero no hay ninguna jactancia humana. Dice aquí, continuamos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, calma, tranquilo. Es que yo he leído más libros de teología que tú. Calma. Delante de Dios, tú y yo, brother, no somos absolutamente nada. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois el campo que Dios cultiva. Fíjate, tu vida y mi vida es el campo que Dios cultiva. ¿Sí te fijas cómo tiene una relación bien clara con la parábola del sembrador? Tú y yo somos ese campo donde se siembra su semilla, que es su palabra. Y Él es el que da el crecimiento. Señor, entonces tendríamos que orar. Señor, dame crecimiento de tu palabra en mi vida. Eso depende de quién, de Dios en mi vida. Fíjate, vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Y con eso cerramos. Ya lo conocemos, pero fíjate, aquí afirma y asegura lo que ya el apóstol dijo y lo que el Señor Jesús también en el otro evangelio de Marcos también ya dijo. Fíjate lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
A ver, hermano, hemos hablado en algunos otros mensajes acerca de los frutos. Y es verdad que citamos a Gálatas, porque habla ahí de los frutos del Espíritu. Amén. Pero hoy quiero que reflexionemos de esta otra forma. ¿Cómo tú pudieras determinar si tu vida ha dado frutos espirituales de manera tangible, de manera que se puedan ver y tocar? ¿Cómo? ¿Cuáles serían tus frutos espirituales? Porque mira, dice aquí, yo soy la vid ¿qué es? Es la planta de las uvas, ¿verdad? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Cuáles son los pámpanos, hermanos? Las ramas de donde brotan las ¿qué? Las uvas. ¿Y qué son las uvas? Son los frutos. Entonces, hablamos de algo que se puede observar, algo que es tangible. ¿Cuáles serían los frutos espirituales de tu vida? Mira, por ejemplo, tu familia. Tu familia es fruto, es resultado de tu permanencia en el Señor. Tu familia es fruto de lo que Dios hace en tu vida. Tu matrimonio, si estás casado, si estás casada, tu matrimonio es fruto espiritual. Ahí se ve, mi hermano. Si somos esposos y todos peleados todo el tiempo y cada quien por su lado, pues dices, pues no, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Ahí hay algo que no. Los hijos. Ahora, alguien podrá decir, pastor, pero mis hijos ya están grandes. No, pues ya están grandes, ellos sabrán. Pero tú, como mamá, como papá, un día alguien, hace muchos años me decía una hermana, hermano, pero es que mis hijas se van de fiesta y a mí no me piden permiso, le piden permiso al papá y el papá no es creyente. ¿Yo qué puedo hacer? Le digo, mire, es imposible que usted las amarre, pero usted sí les puede hablar del evangelio. Aunque su marido las deje ir, usted, como mamá cristiana, usted está obligada a hablarles. Ya, si le hacen caso o no le hacen caso, ellos tendrán que dar cuenta a Dios de lo que usted les dijo del Señor. Ellos. Pero luego somos papás que todo les consecuentamos, ¿verdad? Ahí es el tema. O la otra. ¿A cuántas personas hemos llevado a Cristo? ¿A cuántas personas traemos a la iglesia? ¿A cuántas personas les compartimos de la palabra? Ah, que crean ellos o no crean, eso es otra historia. Te voy a platicar, hubo una época y yo digo, ay Señor, tengo que retomar. Fíjate, hubo una época en que cada domingo a la iglesia Siloé donde estábamos antes, cada domingo invitaba a alguien nuevo, yo. Unos se quedaban, otros se iban. El creyente debe de hacer otros creyentes. ¿Cómo crees que llegó el evangelio a tu vida y a mi vida? Porque aquellos primeros 12 discípulos, ¿qué? Se multiplicaron.
salieron de su zona de confort, de su zona de comodidad y que pues se multiplicaron. ¿Qué sería? Imagínate, qué hermoso sería que nosotros pudiéramos dar ese tipo de frutos espirituales en nuestra vida. Mira, yo le doy gracias a Dios porque está aquí mi familia presente conmigo, gracias a Dios. Hay hermanos de otras iglesias que nos preguntan, ¿cómo le hacen para que sus hijos los acompañen a la iglesia? Porque ya Ivana tiene casi 15 años, Josué tiene casi 20 años. Bueno, aunque no somos perfectos, ¿verdad? Mi esposa y un servidor, bueno, pero sobre todo es Dios el que hace que estemos aquí juntos. Pero fíjate, es importante comprender que el que da el crecimiento, ¿quién es? Es el Señor. Y aquí el Señor Jesús lo dice, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Permanece, hermano. Permanece. Mi hermana Tere y mi hermano Moy tienen que permanecer para que Teresita y para que Isaac, cuando sean adolescentes, sigan viniendo a la iglesia en paz y contentos, felices, sin que sea un tema de pleito cada domingo. Yo ya no quiero ir, no. Nos arreglamos y sabemos que el domingo vamos a la iglesia. Y no es un tema. Mi hermana Alondra y mi hermano Manuel, cuando Dios los bendiga con sus hijos, tendrán que permanecer en el Señor para que cuando sus hijitos ya sean adolescentes, vengan a la iglesia como algo de su corazón, sin tema, sin problema. Y crezcan y se casen y nunca se aparten del Señor. Yo veo, por ejemplo, eso en las hijas de mi hermano José Luis. Gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente son frutos que Dios ha hecho en las vidas de quienes, pues de quienes permanecen, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús nos dice que el reino de los cielos funciona así. Y con esto concluiríamos. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Tú no te despegues del Señor y Él se encarga. Punto. Así funcionan las cosas en el reino de los cielos. Todo depende de Él, nada más tú confía. Oye, pero no, tú solo confía en Él, no te apartes y Él se va a encargar. Hay un canto que dice así, ¿verdad? Basado en un salmo. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él. ¿Sí? Y es así, hermano. Pero el que no confía, el que no quiere, el que está luchando con sus cosas, pues bueno, pues. El reino de los cielos no depende del conocimiento, no depende de las capacidades humanas, de eso no depende. Depende de esto, el que permanece en mí. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber fruto en tu vida?
hermosos frutos. Hermosos frutos. Hermano, fíjate, me atrevo a asegurarte, hasta el día de tu muerte. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá, fue un día muy difícil, pero también fue un día pues muy bonito porque yo dije, mira, tanta gente que aprecia, que quiere a mi mamá. ¿Verdad? Hermanos, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Yo de verdad, hermanos, de verdad, y no porque esté aquí mi familia, pero yo veo a mi familia y digo, ¿cómo fue? No lo sé. No lo sé. Dios es bueno. Eso es lo único que yo digo. Dios es bueno. Pienso en mi mamá y en todo lo que vivió ella para llegar a Cristo y yo digo, ¿cómo fue? Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, mi hermana, así en tu vida, así es. Tú eres el campo. Tú dile, Señor, soy el campo, trabaja en mí. Tú eres el que hace que mi vida tenga sentido, el que hace que mi vida tenga fruto, el que mi vida tenga resultados, Señor. No yo humanamente, ¿no? Lo compartimos en el mensaje de la boda de mis hermanos, pero dices, humanamente, ¿cuándo iba a ser el tiempo que se conocieran ustedes? Humanamente. Humanamente no había manera. Tú en tu mundo, ella en su mundo. Pero ¿qué fue? El Señor. ¡Pum! ¿No? Así es. Y como ese ejemplo hay miles de ejemplos donde vemos que efectivamente eso pasó solo porque Dios permitió que pasara. Y no hay otra explicación. Dices, oye, ¿cómo fue que Gaby fuera a trabajar a ese lugar y conociera a la familia de Manuel? Y luego que a Gaby después de tanto tiempo los volviera a ver y los invitara. Justo el día que iba a estar aquí a Londra, ¿verdad? Pues eso humanamente, ¿quién lo puede preparar? Nadie. Nadie. Como yo cuando conocí a mi esposa. Yo sé que ella se quedó enamorada de mí desde el primer día, pero son cosas, hermanos, que solo ocurren porque Dios quiere que ocurran. Y así es el reino de los cielos. Con esto cerramos. Así es en el reino de los cielos. Tú confía en el Señor y que Él haga su voluntad. Así funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos no funciona con sobornos, no funciona, fíjate, yo digo, es que como la gente malinterpreta, ¿no? Hay iglesias que enseñan que tú tienes que hacer pacto con Dios, una promesa económica. Si tú me das esto, Señor, mira, yo voy a, eso es soborno. ¿Tú quieres sobornar a Dios? No. En el reino de los cielos las cosas funcionan así. Dios es el que las hace. Y si tú y yo dependemos de Él, mi hermano, vas a ver. Si tú y yo confiamos en Él, vas a ver. Vas a gozar de esos frutos que Él dice en su palabra. Amén. Y no hablamos de frutos en cuestión económica, ¿se fijan? No tocamos eso.
son cosas todavía mayores, de trascendencia a la eternidad. Amén. Amén. Él es el que da el crecimiento. Él es el que hace las cosas. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que en el reino de los cielos las cosas dependen de ti, no del hombre, no de la capacidad del hombre, no de los recursos humanos, sino dependen de ti, Señor. Ayúdanos a confiar y a hacer las cosas no conforme a nuestro parecer, sino conforme a lo que tu palabra nos enseña, que tú eres el que da el crecimiento, que tú eres el que hace brotar la semilla, que tú eres el que hace que nuestra vida fructifique, Señor. Te pido, Padre, que fructifiques en la vida de cada uno de nosotros. Señor, no lo merecemos, no somos dignos, pero te necesitamos. Porque sin ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido. Sin ti nuestra vida no tiene una razón de ser. Pero contigo nuestra vida, híjole, gracias Dios, gracias porque tú haces que nuestra vida tenga propósito y sentido y dé fruto. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas. Señor, tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros y aquí estamos. Y te pedimos que conforme a tu voluntad, tú nos bendigas y nos ayudes a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús.